Nosotros no nos dimos cuenta, se dio cuenta un médico cuando lo vio en una entrevista y nos mandó llamar. Y dijo, tienes que hacerte ver, bla, 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 bla. Y más o menos que nos dijo, hazte estos exámenes. Y ahí salió el diagnóstico con el doctor Arregui. Nunca se quejó, alucinante, 12 años sin quejarse. Una valentía de otro planeta. Yo creo que Pedro fue prestado. Ahora lo pienso. Fue prestadito para enseñarnos muchas cosas, ¿no? Y ese fue su rol acá, ¿no? Y estoy segura que donde está, me está esperando. Este país nos cargó, a mí y a mis 3 hijos. Eso que tú estás todo el tiempo cargado, entonces no tocas fondo. Entonces estábamos tan sostenidos. Por eso abrí la misa, por eso abrí el velorio. Sí. Porque la gente fue tan buena que teníamos que ser buenos también. Y seguramente Pedro también hubiese querido, ¿no? Hola chicas, hola chicos, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y hoy día tenemos una entrevista muy bonita. Tenemos una conversación con Cintia Martínez, que es empresaria, madre, esposa. También nos va a contar un poco acerca de su mundo laboral, ¿no? De lo que hace ahora. Y por supuesto también es muy conocida por ser la esposa de Pedro Suárez Vértiz, una superestrella, un hombre muy querido en este país, yo diría que de los más queridos. Y estoy muy feliz de que estés aquí. Gracias, Kiara, muchas gracias. Ah, me olvidé decir, también es escritora. Autora. Sí. Autora. Así. Ahora vamos a hablar también del libro. Bueno, Cintia, yo he escuchado de ti hace muchos años. Creo que todos desde que somos chiquitos en este país escuchamos a Pedro Suárez Vértiz, un emblema de la nación, un hombre muy querido. He escuchado también cómo se han conocido, entonces hoy día quiero que exploremos un montón de cosas, un montón de temas, de detalles, que nos cuentes un poco más también del libro que tenemos acá, que ya lo vamos a mostrar. Pero primero quiero que te presentes quién eres tú hoy día. Hoy día soy Cintia Martínez. Soy una mujer como todas las que están viendo este podcast ahorita, que ha llevado una vida, como yo le digo y como escribí en mi libro, una vida rara, pero una vida que se puede llevar. ¿Tú en qué familia naciste? ¿Cómo fue tu vida cuando eras chiquita? Wow, nunca me han hecho esa pregunta. Bueno, mi familia, antes de Pedro es muy chiquita. Mi mamá soltera, una gemela, que es lo que hace mi vida tan divertida, y una hermana mayor que hace el rol de papá, hermano mayor, mamá y pesada. Entonces, eso es mi mamá, Denise, mi hermana mayor, y Barbie, mi adoración, mi mundo, mi hermana gemela. Que son igualitas, además. Bueno, ella es rubia y yo no, pero hablamos igualito, todo igualito. He visto en varias entrevistas que has contado cómo conociste a Pedro. Yo creo que cualquier fan de Pedro quizás ya sepa la historia, pero se conocieron muy jóvenes, cuando tenías tú 16. Sí, y él 6 más. Bueno, él tenía 21 ahí, de ahí cumplió 22. Muy raro, caminando un día en la calle en Miraflores. Él caminando y yo en la casa de una amiga, que ya lo he contado. Él ya era una arena hash, entonces nosotras, mis amigas y yo, ya sabíamos quién era él. Obviamente él no sabía quién éramos nosotros y como cualquier fan enamorada, le pasamos la voz, nos invitó a su casa porque yo estaba en una casa en Miraflores, mismo Romeo y Julieta en el balcón, pero yo y mis amigas, eran varias Julietas y un Romeo abajo. Le gritábamos, nos invitó a pasar al costado, o sea, pared con pared. Nos habló 3 cosas locas a cada una, nada wow. De ahí yo lo llamé. Porque me gustó, 16 años. ¿Tenías la iniciativa? Sí, ¿por qué no? Claro. Y el día que salí con él, que fue antes del 15 de septiembre, yo lo debo haber conocido en agosto por ahí, ya nunca más, Nunca más. Sí, por más de 30 años nos separamos, sí. ¿Cómo empezó su relación? ¿Cómo te pidió para estar? Tú sabes que no me pidió para estar. No fue tan formal. No. Mira, yo creo, Pedro me mataría si escuchase esto, pero yo creo que todo empezó como un juego para él, pero no para mí. No, ya sabes, una estrella de rock, claro. Churrísimo, exitosísimo, podía tener lo que quiera. Mujeres atrás, un claro, cuando quiera y donde quiera. Ahora, Pedro es una persona súper tranquila, o claro, muy sensual y sexual, porque Pedro empezó sexual y se volvió sensual. Yo digo así, como la madurez, como su música, que puedes verlo a través de su música, de su vida, de sus posts, pero me imagino que empezó como un juego.
Hasta que un día yo le dije, ya, papito, ¿cómo es? ¿No? 16 años, ¿ah? 16. Y le dije, ya, ¿cómo es? Ya no sé si ella había cumplido los 17. Puede ser que sí. Y decidió quedarse y me dijo, ya, vamos con todo. Y ya, salí embarazada a los 18. Fuimos con todo. Con todo, de verdad. ¿Cómo lo tomó tu familia? ¿Tu mamá, tu hermana, tus hermanas? ¿Cómo lo recibieron? Tú sabes que esto es una anécdota que creo que nunca le he contado, que mi hermana mayor estudiaba en una academia de comunicaciones que antes Todos comunicadores. existía y Pedro fue a dar una charla a esa academia. Él salía conmigo, pero así bajo la sombra, creo, medio todavía. Y mi hermana se sentó a verlo hablar a este chico de pelo negro, de casaca de cuero, de botas o zapatillas negras, no, tú sabes, dice, se pensará que es drogadicto, borracho, Claro, mujeriego. cuando era abstemio al 100%, Sí. cero drogas, nada. Y bueno, dio esta charla a Pedro y mi hermana mayor Denise, que me lleva 3 años y medio, se le acercó y le dijo, hola Pedro, mi nombre es Denise y tú estás saliendo con mi hermana. Quiero decirte que si le pasa algo, te la vas a ver conmigo. Ella es el hermano hombre que nunca tuve. Ella por ese lado apostó por él, sí. Barbie, bueno, se enamoró de él igual que yo. Acuérdate que somos el mismo ADN. Y mi mamá también apostó por nosotros. Sí. Entonces, fue recontra bienvenido. Aparte, un ser humano maravilloso, pues. ¿Las conquistó? A todas y a todo el país. Sí, por supuesto, conquistó Sí. a todo un país, Sí. pero a veces la familia de la esposa o de la pareja puede ser más difícil inclusive. Ahora, ¿cómo tomaron el hecho de que él sea un cantante? Porque, bueno, de por sí nuestro país es complicada la industria musical, ¿no? Y en esa época no había un referente como Pedro, quizás, que había hecho rock encima. Entonces, yo alguna vez me parece haber escuchado que Pedro dijo que su suegra, tu mamá, siempre apostó por él. Siempre. Acuérdate que cuando yo lo conozco, él ya era una arena hash, Claro, ya ya era era. exitoso. Sí. Con su banda. Entonces, sabíamos que era exitoso, sabíamos que estaba funcionando y en esa época que tenía 22 años, era un chico recontra luchador, recontra familiar también. Él es súper pegado a su hermano Patricio, que es casi su gemelo, y a María Fe, mi cuñada, y a su mamá, ¿no? Su papá ya había fallecido, pero un chico recontra responsable, rockero, abstemio y estudiando en la universidad. Sí, ¿Quién no va a además apostar estudios. por esa belleza? Pues? Es cierto. Sí. ¿Cómo fue su boda? Mi boda, mira, nosotros, bueno, ya, yo salgo embarazada a los 18, nos casamos civil a mis 19, por un tema de papeles, porque hay algunos colegios que te piden, ¿no? Papeles Claro. de... Es más fácil a veces casarse. Sí, bueno, por formalidad, pero él y yo, y en la Municipalidad de Miraflores, Nadie más. ni un invitado, ni nada. Y es más, esto también es gracioso porque un día me levanto, ya vivíamos juntos, yo embarazadísima de 8 meses. Amor, hoy día nos casamos. Ya, pero necesitamos testigos, te piden Claro. 4 testigos. No tenemos a nadie, chibolo los dos, ¿ah? ¿Qué hacemos? Ya, a mi vecina, Nani, ¿puedes ir a firmar un ratito a la municipalidad? Ya, estoy ahí a las 10. Pedro, faltan 3, ¿qué hacemos? Ya, vamos a buscar. Fuimos caminando al arco a la municipalidad de Miraflores y al frente quedaba la tienda Disco Centro de Gerardo Manuel. ¿Te acuerdas, Gerardo, que también ya falleció? Le tocó Pedro, Gerardo, ¿puedes bajar un ratito a firmar? Y yo en esa época trabajaba en el Hotel Las Américas de Benavides con Larco. Yo entré al hotel y saqué al chico del kiosco y saqué creo que la chica de la central telefónica. Los dos cruzaron y ahí tuvimos los 4 testigos, firmaron y nos fuimos él a Paruro a comprar guitarras y yo a mi casa a dormir, creo. Como un trámite. Una cosa sin pensar. Así nos casamos. Y después de 7 años... ya nos casamos bonito, religioso. Ya más grande. Ni tan religioso porque fue en el Hotel El Pueblo, en la capilla del Hotel El Pueblo, pero con un cura de confianza de Pedro. Pedro entonces y tú, los dos se convierten en padres bastante jóvenes. Sí. Pero yo creo que la relación que tiene Majo, que es la mayor, ¿verdad? Sí. Con Pedro fue muy bonita, muy especial. Sí. Se nota el amor que se tienen, el Sí, cariño. la adoración de María José. Mira, mis 3 hijos tienen adoración, María José también, pero la admiración es una cosa... increíble. Ayer hemos estado reunidos, yo tengo entre 1 y 2 veces a la semana, reunión comité organizador con mis 3 hijos, porque ellos son el legado y son herederos y hay un montón de cosas que ver. Y ya son 3 mayores de edad. Y estábamos en la sala conversando los 3 con el esposo de María José, conversando y suena el carro que bota la basura, ¿ya? En Miraflores, y yo tengo una terracita chiquitita que da a la calle. Y suena este carro. Y Tomás, de 20 años, que para mí es
Ya, si ustedes piensan que es el clon de Pedro, imagínate que lo pienso yo, ¿ya? Sí. Entonces suena el basurero, que eran las 11:30 de la noche, y tomas un ratito, hablando de temas serios, ¿ah? Un ratito se va a la cocina, saca 6-packs de galletas, un ratito, que yo siempre les doy galletas a los del camión de basura, ¿no? Entonces se para en el balcón y les dice, compadre, y le tiran los 6-packs de galletas. Gracias, Suárez Vértiz. Ellos siempre pasaban y lo miro a Salvador, mi otro hijo, le digo, ¿qué tan Pedro es esa locura? Sí. Y Salva me dice, sí, es demasiado Pedro. Y es el que menos lo gozó, pero Claro. está en el ADN, es locazo. Qué locura, ¿no? Sí, los Él tres tienen heredó algo. todo. Él heredó todo. Los tres. Los tres heredaron. ¿Cómo fue su relación ya siendo padres? Mira, Pedro vivía de viaje. Vivía de viaje, con decirte que mi segundo hijo, Salvador, tuvieron que inducirme el parto para que él pueda estar en Lima, porque tenía que ir a Jaime Bailey en Miami. Entonces, mucho tiempo he criado en Lima, y los pocos tiempos que él estaba en Lima, como su trabajo no era ir a una oficina, Por supuesto. se quedaba en la casa muchas veces, ¿no? Y estaba con mis hijos todo lo que podía, los llevaba acá, 11 de la noche al McDonald's, al drive-thru, mientras tenían colegios al día siguiente. Entonces, medio que me sacaba de la rutina, pero era lo que él podía darles ese poco tiempo, ¿no? Y se los daba. Por eso, para mis 3 hijos, Pedro es el divertido, el loco, el chévere. los recuerdos. Él hacía las loncheras, Las pero unas locuras. loncheras de locos, locasas. Y lo demás ya vivía muchísimo de viaje. Es lo caso cuando me acuerdo todo lo que viajaba. Qué loco. Claro, porque en esa época, cuando tus hijos justo iban creciendo, Sí, la él carrera iba de Pedro pegando. despega un montón y ya como solista. Exacto. Ya ahí como solista, mis hijos llegaron ya como solista, ¿no? Ujú. Él se separa de Arena y yo estaba embarazada. Ella estaba separado de Arena cuando yo salgo embarazada. Y claro, yo lo digo así, su carrera fue despegando, te vas dando cuenta en muchas cosas económicamente, ¿no? Entonces, vivía muchísimo de viaje y ese era su trabajo. Y no solo internacional, ¿ah? Tocaba muchísimo en el Perú, muchísimo. Pero él apostaba por sitios que antes, la industria es otra ahorita, Ujú. la gente no apostaba y él se iba a cualquier parte del Perú que lo llamaban, él iba. Y a veces le decían, pero no tengo para pagar con la banda completa. Y Pedro le decía, no te preocupes, yo voy con mi guitarra. Y se sentaba y tocaba con su guitarra para que lo pueda ver la gente. La Hasta gente en lo eso. quería mucho justo por eso también, ¿no? Sí, Porque recorrió sí, el todo país. el Perú. Y no sé cuántas veces. Sí. Ahora, a la par de esto, ¿tú también trabajabas? Toda mi vida he trabajado. Es primera vez que no trabajo. Una vez no trabajé cuando Salvador nació, pero no trabajé 8 meses porque no me gustó no trabajar. Es porque Pedro también viajaba todo el día, entonces Claro. yo ya me metí a trabajar de nuevo. Y de ahí, ahorita que Pedro se fue, primera vez que dejo de trabajar. Pero trabajar en una empresa, Ujú. porque yo trabajo con mi emprendimiento, trabajo con Tomás ahora y trabajo con el legado de Pedro. O sea, nunca dejo de Claro, por trabajar, solo que no supuesto. trabajo en una empresa. Ya no trabajas, digamos, dependientemente. Sí, claro, soy independiente. Ujú. Sí. Ujú. ¿Y cómo fue todo esto, no? Combinar la vida quizás más tradicional de una mujer que va a trabajar en un horario, ¿no? Más empresarial versus la vida de un cantante. Es raro porque ya lo he contado en mi libro. Pedro tiene una canción que se llama Pasear en bicicleta Ujú. y él amaba pasear en bicicleta, ¿ya? Entonces yo he trabajado en hoteles muchos años, chibolita, parada en recepción trabajando, 25 años, y él pasaba en la bicicleta con uno de mis hijos sentado atrás en la silla. Y pasaba por esta gran mampara así como esto, pasaba y yo lo veía y me quería tirar del counter a treparme a la bicicleta. Entonces me hacían así los dos y yo trabajando en recepción y luego volvía a pasar. Y nunca nadie, ningún gerente me decía, Cintia, eso está prohibido. No, porque Pedro se ganaba el cariño Claro. de todo el mundo y no estaban haciendo nada malo, ¿no? Claro. Entonces tú ves esta persona, la mamá trabajando y el papá músico, famoso ya, pero para él la fama era parte de, o sea, él Ujú. nunca se sintió diferente. Jamás. Pasaba con la niña en la bicicleta y luego pasaba con la niña en la bicicleta. Era divertido, era raro. Y en un año nuevo, yo estaba en la central telefónica chibola. Me tocaba amanecida, año nuevo en el hotel. Y como a la 1 de la mañana llega Pedro al lobby, porque la central telefónica quedaba en el lobby. Y llega Pedro a la 1 de la mañana y se quedó conmigo hasta las 6, que se acababa mi turno. Se quedó dormido en el lobby y todo. Ya mi turno terminó, nos fuimos a la casa. Ya vivíamos juntos. Y al día siguiente, Cintia, te llama gerente general a su oficina.
Y yo, ay, me van a votar, Pedro, que no sé qué. Voy y el gerente general me dice, quiero felicitarte por el esposo que tienes. Qué lindo. Cualquier esposo famoso se hubiese ido de juerga, a aprovechar, desaparecerse, pero el tuyo ha venido acá a sentarse en el bebé a acompañarte. Alucina de eso. Qué bonito. ¿Puedes creer? Y me felicitaron en vez de votarme. Lo que causaba Pedro, ¿no? Sí, causaba eso. ¿Y cómo hacían, no sé, por ejemplo, tus hijos, las mamás del colegio, ¿no? Los entornos cercanos? Porque hay un fanatismo igual. Sí, pero es locazo, porque qué loco que me haces acordar todas esas épocas que he vivido, porque cuando tú creces en el entorno, no sé si de la fama, pero de un personaje público, te acostumbras. Entonces, mis amigas, las más cercanas, era normal, no se sorprendían. Ya no se sorprendían. Ya no, Era su era amigo. parte de, Ujú. lo ves con otros ojos, es el Pedro. Incluso a veces mis hijos, por ejemplo, que han crecido ya con la fama, ¿no? Ellos llegaron y ya había fama. Ujú. Yo no sé para ellos cómo sería un Pedro sin fama. Entonces, por ejemplo, si caminaba, cuando íbamos a la playa hasta que Pedro se enfermó, ya no pudimos ir más. Nosotros caminábamos en el Boulevard de Asia. Sí, me acuerdo. Yo, de hecho, me los habría encontrado Ya, alguna vez por ahí. claro, y ya Pedro tenía que ir más atrás porque lo iban parando. La gente Sí. pero nosotros seguíamos porque ya sabíamos que era imposible caminar con él porque la gente lo para. Y a él le fotos, gustaba ¿no? que le pidan fotos. No le molestaba, le nunca molestaba. se negó a nada. La única vez que se negó fue porque estaba así con la hamburguesa en Trujillo, me acuerdo, y yo sentada acá y le dije, ¿puedes dejar que termine de almorzar? Fue la única vez. Y de ahí me dijo, por favor, no hagas eso nunca más. O sea, ni siquiera Nunca es que más él me no metí. quiso, sino que tú... Yo. Sí, Sí. entiendo. Igual a veces hay incomodidad, momentos que no son los más adecuados. O imagínense Sí. que estás pasando por un mal día, te estás peleando con tu pareja, no sé, cualquier cosa, y justo te piden una foto y es como que... Sí. desencajarse. No, él jamás, una sonrisa siempre. No, espectacular ser humano. ¿Ah? Estoy enamorada, pues, ¿qué te puedo decir? Sí, realmente. Recontra. ¿Estuvieron, crees que enamorados o amándose, mejor dicho, porque después de un tiempo, ¿no? Más que enamorarse es un amor profundo el que se sienten. Todos los años que estuvieron casados. Mira, yo tengo la ventaja que él viajaba. Ok, entonces como que Entonces se no lo mantenía. tenía 24 horas. Te juro por Dios te juro que cuando él viajaba, como viajaba tantísimo, Ujú. y yo vivía tantísimo con mis hijos y trabajando y con mis amigas, ya cuando él iba a llegar, te juro que parecía la primera cita. No, hasta lo esperaba ya con la pijama adecuada, a la hora adecuada, no sé qué. Entonces, era como Se primera. extrañaban. Uf, pero yo tenía esa ventaja. Por eso no sé qué es tener una pareja 24/7 a tu lado. No, Claro. no sé lo que es. Yo tenía las grandes ventajas de que él viajaba mucho. A veces iba un mes. Y cuando regresaba era un reencuentro maravilloso, ¿no? Ahora, no era perfecto todo el tiempo, de ninguna manera, ¿no? Pero yo creo que los viajes ayudó mucho a que se sostenga la relación, no sature. Claro, en el caso de ustedes, porque también hay muchas parejas que por los viajes más bien se desgasta o por no poder estar juntos todo el tiempo se desgasta. Entonces, creo que al final cada uno va construyendo la relación. Sí, te adecuas. Te adecuas. Y la sacas adelante, ¿no? Porque también habían días asquerosos, ¿no? Que quería matarlo y él matarme a mí seguramente también. Pero bueno, un consejo que Pedro siempre daba, que yo ahora lo doy, es que no es que lo cumplía a carta cabal, pero es nunca te vayas a dormir peleados. Entonces él trataba de hacer eso, él más que yo, porque yo sí era un poco picona. Pero ese es un buen consejo que yo doy ahora a las parejas jóvenes, para que no te rindas tan rápido. Pedro, siento yo que era una persona, como dices, muy, muy sensual, ¿no? Muy Sí, sensual. demasiado. Hay un episodio de El francotirador de Jaime Bailey donde él cuenta cómo hacen a Tomás. Y es gracioso porque yo pensé, ahora Tomás ya es grande, ya es adulto, ya lo ve. Se vacila con ese episodio, se ríe, le da cero vergüenza. Qué lindo que él lo haya podido contar. Sí. Y ahora él de 20 años lo escucha, ¿no? Y sabe cómo lo contaba su papá. Sí. Qué loco, porque cualquiera diría, ay, Cintia, se prestaba a todo, ¿no? Pero yo creo que en una pareja, hablando ya de parejas, ¿no? De Pedro, la pareja, algo de lo que yo hablo en mi libro, que ahora ya con la madurez de 50, no de 25, es la complicidad. Tú tienes que ser cómplice de tu pareja. Obviamente siempre con respeto y todo, pero si hay complicidad, va a funcionar la vaina. Lo he vivido, o sea, puedo dar fe. Claro. Entonces, ya Pedro, en Bailey, ¿no? Ya Pedro le dijo, ven, entraron, hicieron a Tomás, salieron. Claro, eso es el contexto general, ¿no? Pero si hay una complicidad y yo creo
que en la pareja yo me amoldé a Pedro. Pedro me amoldó a él, una cosa así. Uno siempre cede más que el otro. Siempre, y fui feliz. En la amoldación fui feliz. O sea, yo era feliz que él me amolde a él, no tenía ningún problema, por eso había complicidad un montón. He escuchado mucho que dices también que Pedro era machista. Sí. Creo que también a través de algunos posts que hizo después, Sí. ¿no? Se puede develar un poco. Nuestro país es un país machista. Sí, totalmente. Estamos muy arraigados. Sí. Y creo que igual parte del feminismo es tú tomar tus decisiones. O sea, tú permitiste que él sea así. Sí, pero la gente piensa que el machismo es, el hombre manda. Claro, A través de la mujer, no te pongas eso, no sé qué, tienes que ser así. No, era machista en toma de decisiones importantes. ¿Dónde nos mudamos? ¿Dónde compro la casa? ¿Qué carro compramos? En eso también era machista. Pero una elige sus batallas. O sea, a mí no me importa qué carro compras, pero sí me importa a qué colegio van mis hijos, a pesar que él escogió, ¿no? Pero Pero estoy de acuerdo. ¿qué carrera quieren ir mis hijos? Medio que él ya saben, los tres son comunicadores de la de Lima, igual que él. Medio que él los, ¿no? Los guió. Pero también hay machismo en eso, ¿no? En toma de decisiones importantes, pero ahí ya uno tiene que elegir sus batallas. Claro, pero lo que te decía es que yo considero que parte del feminismo de una mujer es decir, ok, tú decides esto y que eso no te quita ningún tipo de autoridad, sino como dices, saber cuándo tienes que intervenir y cuándo ceder, parte de la pareja también, ¿no? Ceder en que él tome estas decisiones para que esté feliz, para que esté tranquilo. Claro, exacto, pero cuando digo eliges tus batallas, claro, yo quiero eso, pero de ahí entra el feminismo o la sensualidad en cómo convencerlo para conseguir lo que tú quieres, que también se da. Que ahí el machismo no existe, porque ahí salimos nosotras a relucir y lo convences. De muchas formas, no tiene que ser solo sexual, ¿no? Claro. Pero hay muchas formas de convencerlo que ellos ni cuenta se dan y caen. De hacerlo entender que lo que Exacto, tú quieres es lo mejor. Exacto, sí. Fueron muchos años bonitos con Pedro. ¿Cuántos años duraron, digamos, sin sospechar de la enfermedad que venía después? La enfermedad duró 12 años, en el 2011. Diagnóstico, 2009 búsqueda de qué cosa era el diagnóstico. Y 91, 92 juntos. O sea, yendo para atrás, ¿no? Igual, como es una enfermedad degenerativa, los primeros años fueron mucho más fáciles, ¿no? Claro. Ya los últimos más duros, ¿no? Yo diría que el medio fue el más duro, porque ya en los últimos años de la enfermedad, Pedro ya estaba totalmente acomodado. Entonces ya teníamos un estilo de vida que conocíamos, estábamos en una zona de comodidad, por decirlo así. Ya éramos expertos en el tema, pero cuando no eres experto, ahí sí se te viene el mundo abajo, vienen las búsquedas de qué hago, cómo hago, a quién culpo, a quién no culpo. Todo ese torbellino es el más duro de todos, ¿no? Hubieron años, me acuerdo, cuando Pedro, imagino que empezó a mostrar signos de esta enfermedad y la prensa lo atacó mucho porque decía, ¿cómo si dices que eres abstemio, te estás metiendo drogas, te estás metiendo alcohol, ¿no? Y ¿cómo lo afrontó él? Inteligentemente, o sea, no haciendo caso, sabiendo la verdad, ¿no? Y, qué loco, Pedro, he aprendido tanto de él. ¿Sabes cómo lo afrontó también y cómo se afrontan esas cosas? Cuando te dicen, cuando te bajan, dando la cara. Si tienes la razón, das la cara y matas la noticia. Si no das la cara, crece la bola de nieve. Pero si das la cara, ¿qué? Ya, sí, le saqué la vuelta. Sorry, disculpa, o sea, es un decir, ¿no? Matas la noticia, ya no hay más que jalar. Ya no van a especular, exacto, ya no van a decir. Y ya no hay más que jalar porque diste la cara. Es bien duro dar la cara. Y a Pedro me acuerdo que cuando pasó eso, que fue en julio, me acuerdo exactamente porque yo estaba con él en Cusco, dio la cara. Y dijo, no dio el diagnóstico, salió a decir que tenía una disartria, porque mis hijos todavía eran chicos y Pedro siempre protegió que ellos no sepan el diagnóstico para que no sufran. Ya cuando fueron más grandes y lo hablamos en interno, hasta que tengamos toda la información 100%, ya se les dijo a ellos, ¿no? Pero ya había matado la noticia. Sí, ya había dicho, ya había hablado. Sí. ¿Qué hubo en él o qué signos vieron en la familia para notar que tenía que revisar algo, ¿no? Que había algo que lo obligaba a ir al doctor? Nosotros no nos dimos cuenta, se dio cuenta un médico cuando lo vio en una entrevista y nos mandó llamar. Y dijo, tienes que hacerte ver, bla, 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 bla. Y más o menos que nos dijo, hazte estos exámenes. Y ahí salió el diagnóstico con el doctor Arregui, un neurólogo capo de capos. Que lo descubrió desde la tele. Desde la tele, imagínate, qué capo, ¿no?
Y ahí empezó ese camino durísimo. Y además ustedes le hicieron caso porque podrían también haber Obvio. dicho, ay, no sé qué estará bien, Sí. está loco, ¿no? No, pero claro, es un neurólogo súper reconocido en Lima. Entonces le dijo, Pedrito, hazte estos exámenes, te voy a derivar a estos médicos. Y ahí salió el diagnóstico, porque habíamos buscado otras cosas y no salía el diagnóstico, hasta que lo vieron en la tele hablando mal. Con el habla se lo descubrieron. Eso también ahorró de repente muchos procesos que hubieran estado viviendo, ¿no? Como buscar, tocar puertas. Es que hicimos, buscamos, tocamos puertas. Eso fue antes del doctor. Sí, antes del doctor, Pedro empezó a hablar mal y empezamos a buscar cosas que hacer, terapia de lenguaje, etcétera, pero tan directo como algo neurológico nadie nos había dicho. Claro, no habían llegado a explorar por ahí. Todavía no, estábamos en la búsqueda, seguro íbamos a llegar, pero como llegamos, ¿no? Pero porque alguien lo vio. O sea, siempre se llega, ¿no? A la verdad. Y ahí fue, ¿no? Y cuando averiguan e investigan de esta enfermedad, ¿qué obtienen? ¿Cómo se sienten? Bueno, Pedro es una persona súper culta, o sea, todo sabe, y no por leer, por preguntar. Ese es otro consejo que yo le doy a mis hijos. Todo lo culto que él es por preguntar. Él amaba ir a las reuniones, sentarse con los mayores y preguntar de la vida y de cultura. Preguntar, y era una esponjita. Claro. Y todo lo que él sabía era por preguntar, más que por leer. Entonces, cuando le dicen qué es, él ya sabía. Yo no sabía ni que existía esa enfermedad. Entonces, ni me asusté, ni lloré en la reunión. ¿Por qué no sabías? No tenía idea que existía, porque es bien rara. Ahora se escucha un poco más, ¿no? Pero hace, imagínate, 20 años, sí, 15 años más 15. O menos, sí. No se escuchaba tanto. Ahora me la sé de memoria, ¿no? Entonces, nada, fuimos a mi casa y ahí sí nos fuimos al diablo porque yo entré a internet y medio que él me explicó, pero siempre con el, no te preocupes, vamos a estar bien, bla, 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 ¿no? Pero fue súper, súper duro, ¿no? Y de ahí empieza el torbellino, no físico, sino emocional. Y ya cuando empieza la degeneración física de él, viene otro torbellino. Pero ya llega un momento en que te plantas y ya sigues para adelante porque ya estás informado y sabes cómo salir adelante, ¿no? ¿Te acuerdas cuál fue el último concierto que dio Pedro? No me acuerdo, pero me han dicho que el Mariangola fue uno de los últimos que dio. ¿Tú te acuerdas de alguno de los últimos quizás que dio, de haber asistido? ¿Él dio conciertos después del diagnóstico? Claro, él tenía contratos firmados, no muchos. Y me acuerdo que en uno me la pasé todo el concierto en el backstage rezando que no lo destruya la prensa, porque ya hablaba mal y la prensa lo destruyó. Pero sí, me acuerdo que teníamos terror, pero él quiso tapar la enfermedad muchísimo tiempo por sus hijos. Y yo lo apoyaba en todas las decisiones que él tomaba. Ahí estaba yo al pie del cañón. Así estén equivocadas. Sí, pero así estén equivocadas, yo estaba ahí en su costado. ¿Por qué? Sí, por amor. Punto. Por amor y por admiración. Sí. Claro. Confiabas en que sus decisiones iban a tener un buen camino al final. Sí, dirán que soy geisha, que soy eso. Claro, era una chibola. Bueno, no tan chibola, 30 y tantos años. Pero eran jóvenes los dos. Pero todavía. era la luz de mis ojos. Hubo un día que decidieron o que él decidió ya no dar más conciertos o ya no tener más apariciones públicas porque, claro, aún con los años Pedro seguía saliendo, se notaba quizás un problema en el habla, pero tiene que haber un momento en el que dijo, no, ya, a partir de esto no más. Sí, hubo un momento que habló con Robelo, su manager, y decidieron ya no salir al público. Y también hubo una decisión personal de Pedro de ya no salir en redes él. Entonces, los últimos años, bueno, varios años, tú veías las publicaciones, él ya no salía en las fotos. La última que hizo fue Somos. Carátula de Somos la hizo y las fotos las tomó mi hija, María José. Qué bonito. Sí. Qué especial. No, pero qué inteligente, porque ese rollo quedó en la familia, no quedó en la revista. Sí. Entonces, María José trabajó un tiempo en Somos, entonces tenía muy buena relación con la revista. Y Pedro les dio la primicia de la carátula, ya enfermo, y de ahí esa fue su última aparición. Ahora, también seguro tuvo mucho que ver que María José trabajaba en la revista y quizás es que esto especial de tomarle las fotos a su papá y que él sea la portada, es como salir los dos en la portada de alguna forma. Él pidió sí. Que alguien de la familia tome las fotos para que quede para él, para que no se divulguen por todos lados. Claro. No, pero un capo de capos en el cuidado de su carrera.
muy inteligente, estudió comunicaciones y aparte tantos años en la industria, ya sabía perfectamente cómo se manejaba. Sí, liderando la industria además. Sí, liderando. Yo recuerdo un programa que se hizo hace algunos años de talento, de canto, y Pedro era parte del jurado, Sí. pero no estaba, sino No. lo hacía como a través de un chat. Sí, si mal no recuerdo, esa idea fue de Luciana Olivares, creo, no estoy segura. Qué bestia, ¿no? Qué inteligencia, Sí. o sea, Qué seguía creatividad. chambeando él, seguía, bueno, claro, porque escribía escribía en la columna, en sus redes, estaba en no me acuerdo cómo se llama el programa en Canal 2. Algo de los 4. Ah, sí, los fabulosos, algo, sí. Y él desde mi casa, por WhatsApp, él escribía, lo mandaba al productor o a uno de ellos y todo salía, todo era en vivo, todo era real. Todo lo que Pedro escribía en vivo salía en vivo en la tele. Entonces no podíamos hablarle porque se tenía que concentrar en responder, pero creo que duró 2 meses, no me acuerdo. Siempre era Barbie y yo, mi gemela y yo, su esposo y una pareja de amigos más, Mariana y Kalin, que iban los sábados religiosamente a hacerle barra y a apoyarlo, y también opinábamos nosotros, ¿no? Entonces, cómo seguían apostando por él, ¿no? Claro. Cómo seguían apostando y cómo encontraba él maneras de seguir Sí. trabajando. También recuerdo que en algún momento se le ofreció algo y él dijo que no, me parece que de Updike, como alguna pensión o algo así. Ah, sí. Y él creo que dijo que no porque él podía Sí. seguir. Él podía seguir y había gente que lo necesitaba más que él. Sí, eso es verdad. Ah, te veo que estás informado súper bien. No, es que yo, bueno, como fan, yo lo he visto a través de los años. Sí. A través de los años. Y tengo buena memoria. Sí. Y después hizo lo del yogur Yolate, ¿te acuerdas? Con inteligencia artificial, lanzó una canción. Sí, y él seguía trabajando. Él seguía trabajando. Seguía siendo proveedor de la familia de alguna manera. Ese es otro tema machista. Entonces, él siempre me decía a mí, ¿no? O sea, yo soy el proveedor principal de esta casa. O sea, y yo no quiero que cambien las cosas, ¿no? Él quería seguir siéndolo. Él quería seguir siendo el proveedor, quería seguir viviendo en Miraflores, que mis hijos sigan, bueno, igual el colegio nos dio facilidades, pero que sigan yendo al mismo colegio, etcétera, etcétera. Entonces, él como macho camacho, quería seguir siendo el proveedor y lo fue durante mucho tiempo, sí. Y lo sigue siendo, aunque no lo creas. Y lo sigue siendo. Sí, lo sigue siendo. Eso es lo bonito de su legado, ¿no? Sí. Que ahora lo pueden manejar, lo pueden disfrutar también sus Sí. hijos, tú. Sí, y la gente. Y la gente, por Sí, supuesto. que lo pide tanto. Sí. Ahora, Pedro también hizo una banda. Sí, hizo una banda. Se llamaba La Banda de Pedro. Pedro, Suárez Vértiz, sí. sin Pedro. Sí. Pero creo que también tuvo mucho éxito, tocaron Sí, bastante. claro, es que la gente añoraba su música full. Entonces la banda, se le ocurrió a Pedro y a Robelo hacer esa banda. Y funcionó durante un tiempo hasta que salió Mi Tomasito. Entonces, tuvimos que poner la banda a un costado. ¿Cómo fue la adaptación a los cambios o a la degeneración, ¿no?, de la enfermedad? Con la ayuda de los expertos necesarios y las máquinas necesarias y la adaptación de él con toda la tecnología necesaria y la adaptación de nosotros aceptando. O sea, teníamos que seguir viviendo, mis hijos tenían que seguir estudiando, yo tenía que seguir trabajando, entonces te vas adaptando, ¿no? Entonces vas aprendiendo, claro. Ahí nace mi emprendimiento porque yo tenía que trabajar doble, entonces, y quería algo que esté en mi casa y cerca a él. Entonces, no tenía que trabajar doble por el salario, sino que tenía que estar más ocupada, porque con él ya no iba a estar ocupada. O sea, él, al ser una persona enferma, su mundo se reduce bastante. Entonces yo ya no era que los planes el fin de semana, que esto, que lo otro, que no. Entonces tenía más tiempo, digamos. Tenía más tiempo libre yo. Entonces mi tiempo libre, ¿por qué no aprovecharlo en algo que nos dé ingresos, no? Y encima cerca a él. Y así nace Endal. Así nace Endal, que es una canción de Pedro. Pero el nombre lo puso mi hija. Entonces tiene un poquito de todo ahí mezclado. ¿Qué hacen en Endal? ¿Cómo nace? Cuéntanos un poquito. Bueno, el nombre nace porque Pedro un día en mi casa viene con varias canciones, pues era una máquina de hacer canciones. Entonces le dice a mis hijos, a los 2 grandes, quiero que le pongan nombre a estas 2 canciones. Y María José, pero inventados, ¿ah? Entonces María José dice, yo quiero llamar a esta canción Endal. Y Salvador dice, yo quiero llamar a esta canción De Antenos. Inventaron las palabras. Entonces yo, cuando tenía que escoger un nombre para mi marca,
dije, voy a coger Endal, porque de Antenos no es muy comercial. Ya está más complicado. Está más complicado. Entonces ya voy a coger Endal, que es una canción de Pedro con un nombre de María José, y María José me hizo el logo y ya. Y cuando decidí hacer la marca, dije, pucha, tengo que trabajar un poquito más en mi casa, cerca a Pedro, para tenerlo al costado, porque tengo un taller al costado de mi cuarto. Y ya, los fines de semana trabajo en Endal, pero estoy cerca a él, ¿no? Porque los fines de semana ya no eran que los planes, que acá, para allá, no, era estar en la casa. O sea, tu tiempo extra lo enfocaste en esta nueva marca. En hacer esta marca, en acompañarlo y en tener más ingresos. Y bueno, ¿qué te puedo decir? La gente la recibió como si yo fuese Pedro, haciendo aretes. Sí. ¿Crees que fue un buen marketing? Obvio. Ahora, hoy se sostiene sola por mí y por el producto. Porque la gente ya hace recompra, que es algo muy importante para las marcas, ya les gustó. Claro, ya le gustan el producto y les gustó yo. Pero para entrar era un poquito de Pedro, ¿entiendes? Hasta en eso la gente lo amaba, o sea, la gente necesita de él. Era como su forma de colaborar o de sentirse cerca todavía. Estoy ayudando a Pedro, o es un poquito de Pedro, o estoy más cerca a Pedro, ¿no? Es como un pedacito de él. Sí, pero lo que Pedro nunca quiso fue que sientan lástima por él, por eso no salía a la calle. Podía salir, pero él no quería que la gente se acerque y le dé pena. Entonces, por eso nunca salió a la calle, ¿no? Y cada vez que teníamos que ir a la clínica, que es los únicos sitios donde él iba, era súper resguardado, súper privado, y nos bloqueaban ascensores para que no lo vean y no sientan pena, ¿no? No es que estaba hasta el perno físicamente, pero nunca más sacó fotos porque quería que la gente se acuerde de él como él era, ¿no? Claro, claro. ¿Pedro tenía una máquina para escribir o cómo se comunicaba? Una tablet, y es una máquina que se llama Toby. Ahora lo puedo contar porque él no está, él nunca quería que diga. Trabaja con los ojos. Puede ser para gamers, puede ser para gente paralítica. Entonces, los ojos en la enfermedad ELA nunca dejas... El músculo de los ojos, como es una enfermedad neuromuscular, vas perdiendo la movilidad de los músculos, pero de los ojos nunca. Entonces, es como un Nintendo Wii, un sensor larguito así, que se le pegaba en el iPad, y él con los ojos escribía WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, todo. Hasta su columna. Durante la época de la columna era WhatsApp mano, pero ya con el tiempo que fue perdiendo la movilidad de las manos, ya aparatito y con los ojos. Y tú le pones la velocidad. No, alucinante el aparato. Claro, es muy útil porque hay muchos tipos de condiciones, muchos tipos de enfermedades que requieren estas adaptaciones. Sí. Para tener calidad de vida. Exacto, para poder comunicarte. Más que nada, para comunicarte, porque hay otras formas de comunicarte, que es con un papel. Él con los ojos dice A, B, C, o sea, vas moviendo, pero esto es tecnología. Entonces, esto nos lo obsequiaron un amigo del que Pedro siempre hablaba en sus entrevistas, Carsten, nos regaló cuando... El sistema. Sí, nos regaló este sistema porque salió en Europa y nos lo trajo. Ahora ya no lo venden en Perú todavía, pero sí lo puedes conseguir en Chile, en España. Se puede importar. Se puede importar. Lo importante es que existe, que puede abrirle la posibilidad a muchas personas. Muchísimas, calidad de vida. Hay una asociación en Perú que se llama ELA Perú, ELA, y porque a mí me escribe mucha gente, ¿no? Entonces yo trato de contestar todo, pero yo no soy la asociación. Entonces ya cuando hacen preguntas más técnicas, yo no tengo las respuestas. Entonces a la gente que me escribe justamente lo que tú me estás preguntando, o qué médico, o qué comida, etcétera, hay una asociación que se llama ELA Perú en Facebook, no en Instagram, en Facebook, donde ellos te pueden orientar, y a veces entiendo que tienen ciertas máquinas que prestan, ¿no? Porque esta enfermedad le puede dar al más humilde como al más millonario, ¿no? Entonces, Bueno, las enfermedades nunca distinguen, ¿no? Pues. No hemos hablado en sí de lo que es el ELA, corrígeme, creo que es esclerosis lateral amniotrófica. Sí. Es una enfermedad degenerativa en la que uno va perdiendo... Neuromuscular. Neuromuscular, va perdiendo pues, la habilidad de moverse, inclusive, ¿no? Sí. Pero es progresiva, no es que es de un día para el otro, sino que quizás un día, como Pedro, ya no se le entendía también lo que decía, quizás otro día ya sus piernas no iban funcionando. Siempre fue un misterio, creo, cómo fue el desarrollo de esta enfermedad en Pedro. Él entiendo que lo quiso mantener así porque quería que se queden con la imagen, ¿no? De antes de todo esto. No quería dar lástima, sí. Porque no quería dar lástima. Pero creo que también la gente, más que lástima,
era mucho el cariño que le tenían, ¿no? Por eso había tanta incertidumbre atrás, tanta duda. Pero nunca la dio, te das cuenta que nunca la dio. Y es más, el mensaje se tornó, ala, qué fuerte, Sí. cómo sigue adelante, sin tú saber cómo él estaba, porque nadie nunca supo cómo estaba. No. Pero él seguía chambeando, seguía, a veces, su madre, cuando publicaba cosas que la gente más o menos, ¿no? Quería tirarlo del piso 100. Sí, tenía algunos posts polémicos. Súper polémico. Yo entraba al cuarto, ¿ya? Entonces, él tenía una máquina para respirar, lo ayudaba a respirar, ¿no? Entonces, yo entraba y él me miraba con esos ojos sus manos y sus ojos es lo que más amo. Y se reía, recontra cómplice, se reía ya. Pedro, ¿estás viendo que te están destruyendo? Y se reía. Y yo me paraba y le decía, te felicito por publicar lo que tú opinas. Y si te destruyen, no importa, porque es lo que tú piensas. Y se volvía a reír. Era como travieso. Era un pendexa. Sí, eso era, un travieso. Se vacilaba. O a veces él publicaba algo y nos reíamos los dos así, porque es como un show. Él publica algo y una persona lo destruye, pero entran 100 a destruir al que lo destruye. Sí. Entonces es una guerra ahí en las redes sociales. En los comentarios también se agarraba la gente. Sí, entonces los dos así mirando este espectáculo y se reía, se vacilaba. Si bien Pedro no salió de repente a la calle, ¿no? O no tuvo apariciones públicas, ¿sí recibían visitas? Demasiadas. Sí. No, sí le gustaba que su entorno cercano esté. Me tenían harta. Sí. No harta ya, pero qué bestia. Iban bastante. Se volvió chef de la noche a la mañana. O sea, no lo cocinaba, pero alucina que editaba videos de YouTube con los ojos. Wow. Mandaba a las chicas de mi casa, va a venir tal, quiero que preparen esto. Y se daba el trabajo de editar el video, cortar las partes que no les servía para que cocinen esto, y llegaba la visita, se les servía la comida y la visita una por una. Si es que no entraban al cuarto a enseñarle el plato, lo que habían comido, tenían que mandarle foto, porque él estaba en mi cuarto, ¿no? O si no, se turnaban de uno en uno en entrar. Pedro, qué rico, tenían que decirle, me gustó esto, no me gustó esto, mira cuánto comí, mira. Y de ahí de nuevo la sonrisa y los ojazos así de felicidad. Imagínate. Sí, no, demasiadas visitas. A veces me iba al parque a sentar. Sí. Sí. Porque iban a veces a verlo él también, o a veces a ti, o eran reuniones familiares. Todo a él. Todo a él. Todo a él. Yo no necesitaba invitar a nadie, porque todo Él el mundo invitaba. Él hacía chats, Sí. planes, que venga tal. O si viene al final, no al final, pero ya cuando todo fue digerido, ven tal, pero que trae a tu mamá, a tu prima. Y no tenía ningún problema que entren a verlo, ¿ah? No, maravilloso. Es Sí. una fortaleza alucinante, sí. Y él estaba en un cuarto. En mi cuarto. ¿Podía salir a la sala? Sí, pero no quería, porque todo el día tenía el televisor prendido y todo el día veía tele. Y Le gustaba lo estar ahí. acompañaba la tele, ¿no? Y cuando iban las visitas, Pero entraban a su Navidad, cuarto. Año Nuevo, esas cosas sí salía a la Sí salía. sala, sí. Y iban solo la familia. Ahora, ¿cómo fue el entendimiento también alrededor de su familia, ¿no? De tu familia, tus hermanas y los hermanos de Pedro. Nuevo para todos y todos nos fuimos amoldando. O sea, nada wow, porque como era tan nuevo íbamos Y como... lento también, ¿no? Lento y nos íbamos amoldando. Era un estilo de vida para cada uno. Bueno, el ELO es una enfermedad dura, ¿no? Sí, Para muchas muy personas, muy, muy cruel también, ¿no? Porque vas viendo cómo las personas que amas o la persona que amas va perdiendo funciones. Muchas personas con él están deprimidas. Creo que no era el caso de Pedro. Cero. Nunca, lo he dicho 1000 veces, pero es para repetirlo, nunca se quejó. Nunca se quejó. Ala, con eso ese es mi mantra para la vida. O sea, nunca se quejó. Y sobre lo que estabas diciendo, sí, es una enfermedad degenerativa y que lo vas viendo deteriorarse, como el cáncer, como muchas enfermedades. Sí. Alucina que no sé qué es peor, perder a un ser querido en un accidente o durante 12 años. No sabría decirte cuál es peor. Claro, porque en una es muy de golpe, en la otra tienes un tiempo para ir acostumbrándote a la idea, ¿no? Ir despidiéndote inclusive. Sí. Pero depende mucho de la persona que está enferma. Si tú la ves sufriendo, claramente es mucho más duro. Y claro, y todos alrededor sufren, ¿no? Sí. Porque si lo amas, sufres, ¿no? Pero en nuestro caso, si Pedro no se quejaba, ¿con qué ganas voy a quejarme yo? No renegó nunca, no. Nunca se quejó. Alucinante. 12 años sin quejarse.
una valentía de otro planeta. Yo creo que Pedro fue prestado. Ahora lo pienso. Sí. Fue prestadito para enseñarnos muchas cosas, ¿no? Y ese fue su rol acá, ¿no? Y estoy segura que donde está, me está esperando. Los últimos años, ¿cómo fueron? Muy rutinarios. Yo ya acostumbrada, él también vivía para sus redes, eran su mundo, eran su escenario, eran su estadio nacional en su iPad. Es que era artista, tenía que comunicar. Y qué bestia, la gente estaba ahí, millones de personas le escribían, lo amaban, también lo criticaban, pero su mundo era en las redes sociales, qué bestia, se abocó a ellas. Y qué loco, cuando salieron las redes sociales, yo tengo una entrevista de Jaime Bailey, donde Pedro decía, nunca voy a tener Facebook, jamás. Si ven algún Facebook mío, es falso. Y mira, el Facebook es lo que lo mantuvo alegre, ocupado, contento, positivo. ¿Te molestó alguna vez algo que publicó en redes? La gente podría pensar que sí, pero... O sea, no, yo... me aburrían cosas. No me molestó, yo soy bien relajada, pero me aburría cuando hablaba de fútbol. Me aburría cuando hablaba de política, porque ahí se lo desgraciaban. ¿Tú sabes que me encantaba cuando hablaba del amor o de mujeres? Sí. Porque era tan experto en la mujer que en mi libro hay un capítulo que era tan experto de la mujer. O sea, el Pedro de que cuando yo esté con él, no esté con él, antes, durante, después, que yo leía y decía, la miércoles, qué capo. Sí, así es. Era su admiradora como hombre, refiriéndose a la mujer. Aunque hay mucha gente que dice que no, que tenía... Físicamente no, pero como sentimiento yo admiraba lo que él escribía. Me encantaba cuando escribía de la vida, de las mujeres, del amor, del sexo. Eso me encantaba. Y era totalmente transparente, ¿no? Sin tapujos, sin miedo al que dirán. Porque también muchos periodistas o muchos escritores, ¿no? Redactores se frenan un poco por la opinión pública. Sí, el que y dirán. él no. No. Ya no, pues porque ya, o sea... Ya, o sea, ¿Qué le iban todo a hacer? Nada. Claro, todo nada. Y era súper leal a sí mismo, ¿no? Claro, se ganaba buenas gritadas ahí en las redes, pero era leal a su pensamiento. Sí, claro. ¿Alguna vez en todos estos años, no necesariamente desde que empezó la enfermedad, sino en general, pensaron en separarse? ¿Tuvieron alguna pelea? En separarnos, no. Peleas miles de veces me fue molesta 3 días sin hablarle, miles. Esa vaina de los 7 años, no sé si has escuchado. La crisis. Ya, no la pasamos, pero me imagino que sí existe porque conozco gente. Como te digo, lo que pasa es que Pedro era tan fácil. Todo el mundo dirá, la mega estrella. No, en mi casa era Pedrito. Con decirte que se sentaba al piano y le decía, no toques. No quería que toque, quería que me hable, que me converse, que me cuente de dónde vienes, a dónde vas, cuáles son los planes. En vez de tener al músico, yo quería al ser humano. Entonces, y el ser humano, el músico era lindo también, divertido, bonito, pero para la gente. Pero el ser humano, Pedro humano. Yo quería al Pedro hombre, al esposo, al humano, al papá. Más al esposo, el papá lindo, pero el papá es para mis hijos. Claro. También el hombre, el esposo, ¿no? Y aparte me moría por él físicamente también, ¿no? Muy guapo, la verdad. Sí, y a veces, mira lo que me pasó, una anécdota que me pasó. Chibola, 25 años, no sé cuántos años, pero ya tenía un hijo. Pedro tocó en Punta Hermosa y fuimos a concierto, yo con mi mejor amiga. Y en el concierto, ya termina el concierto y yo siempre estoy en el público, nunca estoy en nada guachafadas. Entonces termina el concierto y me voy backstage a decirle, ya vamos, ¿no? O ¿qué necesitas? ¿Nos vamos? ¿No nos vamos? Y lo veo con una mujer hermosa, rubia, un poquito mayor que yo, y él parado acá y ella acá. Y ella le estaba haciendo así, el pelo, agarrándolo así, porque Pedro siempre un poco largo el pelo, ¿no? Ya, yo vengo y me paro, ellos dos así, y yo me paro acá, ponte, ¿no? Para que diga, hola, te presento a mi esposa, Cintia. Me ignoró como si yo no hubiese ni aparecido, Y entonces él se mete a un cuarto, o sea, al backstage, había una puerta, me acuerdo, ella se mete atrás y cierran, y yo me quedo afuera. Afuera, me ignoraron, pero como si no existiera. ¿Qué? Mona, a mi amiga, nos vamos. ¿Qué pasa, amiga? Nos vamos a Lima, no sé cómo, en micro nos vamos. ¿Qué pasa, amiga? Chibolas, pues tú sabes, del claro, drama espontáneo, y toda la vaina, ¿no?
tan chibolas, ¿ah? Casi 30. ¿Qué pasa, amiga? Dime, ¿qué pasa? No, ha pasado esto. Este idiota ya. Entonces me voy al carro, pídele las llaves del carro a Pedro, que nos vamos en su carro y él verá cómo se va. Subo al carro, me siento y viene Pedro corriendo. ¿Qué pasa, amor? Él tenía DD, solo que en esa época no lo diagnosticaban, o sea, déficit de atención. Sí. Entonces era revolado. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué pasa? Me puse a llorar, le dije no sé qué. ¿Cuento corto? A los pocos años, esa chica, la bonita rubia, mi íntima amiga. Nunca, yo vi cosas que no, o sea, mi cabeza fue a 1000. Ella simplemente le estaba diciendo cómo cortarse el pelo. Yo vi que le estaba diciendo vamos a tener sexo. Mamá del colegio, su hija y mi hijo, mejores amigos. Ella y yo parábamos full, nos íbamos acá, allá. O sea, eso es, tu cabeza va a 1000. Claro, tu cabeza es la que te juega en contra a veces. Él no hizo nada. Y ella y yo lo conversamos y ella era casadísima, conozco a su esposo, sus hijos y mis hijos besties, nosotros íntimos, y cómo tu cabeza crea toda una historia porque tú dices, ese rockstar, o sea, se va a portar pésimo, nada, pero no había pasado nada. Y de ahí fuimos íntimos amigos, todos. Ella ahora vive en Máncora, nos escribimos, todo. Ya pasó muchísimo tiempo, ¿no? Pero yo te diría que esa es una de las cosas más duras que me ha pasado. Alucina. Sí. Esa tontería. Y ni siquiera terminó porque él ni siquiera era real. Ni siquiera. ¿Puedes creer? Wow. O Pedro era un capo o... ¿Eran celosos? No puedes ser celosa en esta carrera. Sí, eso te iba a decir. Más en una carrera como la de Pedro. Ya, una mujer celosa en una carrera como esta se divorcia. Sí. O sea... ¿Para qué vas a sufrir? Ahora, también él no te daba indicios. No me daba. Él tampoco era celoso. Es más, amor, qué linda estás, qué linda tu falda corta, me encanta que te vean todos así. Le gustaban tus piernas. Súper machista, pues. Sí. Entonces le gustaban mis piernas y le gustaba que todo el mundo vea que esas piernas, él las disfrutaba, esas cosas machistas. Claro, sí, por supuesto, como presumirlo. Exacto. Entonces no puedes ser celosa. Pequeños yo aconsejo, no puedes ser celosa y si no tienes la seguridad suficiente, lo vas a hacer. Pero él también te tiene que dar seguridad. ¿Por qué amabas a Pedro? Pucha, por su humildad, churrísimo, sensualísimo, inteligentísimo y cultísimo. Todísimo porque de verdad lo tenía bastante. Bueno, por supuesto que tenía defectos como narcisista, recontra narcisista. Me imagino que los artistas son así. Creo que son características, sí. Creo que no lo controlan. No de todos, pero de varios. Pero la mayoría. Creo que no lo controlan y va, o sea, va increciendo con la carrera. Mientras más exitoso, más narcisismo. No era egoísta, pero, por ejemplo, si él pedía comida, tenía que ser la comida que él quería. O sea, si él invitaba chifa en mi casa... Tenía que ser chifa. No podía pedir otra cosa. No hubiera pedido pollo, por ejemplo. Eso no es egoísmo, no sé qué es. Narcisismo, supongo, no sé. O sea, también tenía defectos, ¿no? Impuntual hasta la pared del frente. ¿Sabes qué no existía en Pedro? La burla. No existía. No existía el sarcasmo. A pesar de que vivía poniéndole chapas a todo el mundo, ¿no? Era bromista, pero no burlón. Recontra, chistosísimo, entretenido. Cultísimo, no te podías quedar hablándolo. Mira, cuando lo conocí de 16 años, tú sabes, las Pedroteorías, no las entendía para nada, yo le hacía el amén nomás. De adulta, ya de grandes, cómo las disfrutaba. Al principio las odiaba y no las entendía. Ahora ya de grandes, ya las entiendo y las analizo, todo, y me sirven, ¿no? Pero, no, maravilloso. Tú por muchos años fuiste cuidadora de Pedro. Sí. ¿Eras la cuidadora principal? Sí. Sí, yo cuando Pedro recién se enferma, los 3 primeros años me encargaba yo, tenía que darle de comer, todo. Hasta que un amigo de María José, chibolos, tía, si tú vas a ser su cuidadora, hablo de mi situación económica, que no todas son iguales, ¿no? Sí. Tía, tú teniendo la posibilidad de tener ayuda, si vas a ser su enfermera, vas a dejar de ser su esposa. Entonces yo te aconsejo que busques ayuda, porque yo no podía salir, tenía que regresar para... Y yo trabajaba mucho. Busqué ayuda y tuve una enfermera. Ya al final, los últimos tiempos ya tenía 2 porque había que cargarlo, era más difícil, ¿no? Pero yo tengo lumbalgia de tanto cargar a Pedro hoy en día, no me arrepiento. Y entonces, pero sí he hecho mucho trabajo de enfermera cuando faltaban o...
o muchas cosas, ¿no? Pero esos años ya son detalles, pero quería ser esposa también para él, ¿no? Y por eso lo separaron, ¿no? Las cuidadoras, digamos... Sí, las cuidadoras eran las cuidadoras. Las enfermeras, pero igual tú eras la que manejaba todo este sistema. Todo. Yo decidía todo también, ¿no? Yo lideraba todo. Él también lideraba. ¿En algún momento te pusiste en segundo plano? Desde el primer día. Sí. Yo he hecho un TED Talk, ¿ya? Y si lo ven, está en YouTube. Ahí aconsejo no ponerse en segundo plano. Pero es instintivo. Difícil. Es instintivo. Cuando decidí ponerme en primer plano, todo empezó a funcionar para mí. Mejor. Para todos, porque se puede poner en primer plano y hacer todo bien. Pero qué bestia, como el instinto y el amor te ponen en segundo plano en una. Es alucinante. No solo con el esposo, con los hijos, a veces con los amigos, con los padres, ¿no? Cuando sale esa fiera a cuidar, ya esa fiera, o sea, claro. Pero hasta era la prioridad en mi casa para todos, y todos lo sabíamos, ¿ah? O sea, se podía venir abajo la casa. Ahorita que hubo ese famoso temblor fuerte, estaba en un cafetín frente a mi casa con María José y su esposo. Fue ese temblorcito fuerte. Duro. Mi cabeza voló porque dije, yo ya tenía que si pasaba algo con Pedro, yo me tiraba encima de él, ¿ya? Esa era mi historia en mi cabeza. Y me puse nerviosa pensando que Pedro estaba en la casa, pero ya no estaba, pues, ¿no? Entonces, no, le dije, igual me voy porque mis perros se ponen nerviosos y me tuve que ir a mi casa, por la costumbre de querer, Tu mindset ya estaba en proteger a Pedro. Un día hay un terremoto, me tiro encima tuyo, amor, y los dos, no importa. Pero juntos. No me daba el tiempo de sacarlo, claro. Cuando fallece Pedro, en todo el país la noticia, como te decía antes de empezar, en los grupos de WhatsApp familiares, yo me imagino, se fue Pedrito, ¿no? Y fue, creo que, una tristeza colectiva. Sí. Una tristeza colectiva. ¿Cómo lo vivieron ustedes esos días? Mira, no me acuerdo mucho porque estuve pepiada varios días, pero lo único que sí me acuerdo es que yo lo resumo así: este país nos cargó, a mí y a mis 3 hijos, nos cargó. Entonces, eso que tú estás todo el tiempo cargado, entonces no tocas fondo, entonces sostenidos. Estábamos tan sostenidos, por eso abrí la misa, por eso abrí el velorio, porque la gente fue tan buena que teníamos que ser buenos también, y seguramente Pedro también lo hubiese querido, ¿no? Recíprocos. Sí, claro, hay que agradecer siempre. ¿Cuánta gente fue al velorio? No tengo idea. Miles de miles de miles. Fue locazo, y los dejé entrar a ver a Pedro. Bueno, era cajón cerrado, pero había seguridad, entonces no podías quedarte 3 horas, ¿no? Pero la gente entró a despedirse, la que podía, ¿no? Y de ahí en la iglesia también, yo no podía saludar a todos personalmente porque aparte que estaba hecha basura, y cuando estábamos yendo a cremarlo, porque lo hemos cremado a pedido de él, la gente en Javier Prado salía de sus casas a saludar, y yo decía, ¿cómo saben que somos nosotros? ¿No? Les decía porque está en vivo en la televisión, Cintia, y la gente salía de sus casas a hacer así, a despedirse de Pedro, ¿no? Mi carro era polarizado, no sabía ni en cuál estaba, ni mis hijos, pero qué alucinante cómo un país se detuvo para despedir a ese ser humano maravilloso, ¿no? Te quiero hacer una pregunta, si quieres no la contestas. ¿En algún momento de estos años algo en ti quería o deseaba que acabe ya la enfermedad de Pedro? Tú sabes que me lo han preguntado varias veces. Nunca lo pensé. O sea, lo que pasa es que Pedro, con su estado de ánimo, no me deprimía a mí, no se deprimía a él. Yo no sé cómo hubiese sido si él se lamentase todo el día, haciendo que yo me lamentase todo el día. Mis hijos seguían su vida normal, estaban siempre presentes, yo también. Entonces, no, tú sabes que Pedro, a raíz de la enfermedad de Pedro, no del fallecimiento, de la enfermedad, no pienso más de la qué cuenta. va a pasar mañana. Vives el presente. Vivo el presente, no tan, o sea, claro, un poquito más también, pero por eso yo nunca me preguntaba cómo sería si no estuviese, qué pasaría si no. Por eso me fui de viaje. Entonces, así de... Te ibas de viaje. De rutinario era que Pedro esté así, bien emocionalmente, ¿no? Pero yo, eso es... No pasó por tu cabeza ese pensamiento. Ni de él, ni de él. Nunca hablamos de eso. Me enteré por Jaime Bailey que querían que lo cremaran. ¿Qué tal? Ahí me enteré porque nunca lo hablamos. No lo hablaron. No quería, o sea, no era necesario. Era lo que nos tocó y lo estábamos viviendo juntos.
Por Ok. Jaime Bailey me enteré que quería que lo cremen. Lo dejó grabado. Sí, Dejó la petición. Sí. Wow. sí. Bueno, a raíz de la muerte de Pedro, hubo mucho que hacer también, pues, ¿no? Porque, claro, al inicio igual fue un velorio nacional, fue Sí. una despedida nacional. Qué bonito, porque para eso justamente yo creo que son los velorios, para sentirte siempre acompañado, abrazado. Y en este caso fue a nivel nacional y también mundial. Los días después, cuando ya regresan a la casa, ya todo esto se apagó un poco. Es que no se apagó. Se habrá apagado al mes, un poco más. Mi casa era un santuario, ya sabes. Entonces, las llamadas, los amigos, gente X, las cartas, las flores, los regalos. Hasta el día de hoy recibo colibrís que te Sí. matas, mensajes hermosos. Entonces, sí estuvimos un torbellino de emociones durante mucho tiempo. Como te digo, no solo cargados el día del velorio, hemos estado cargados por este país casi un mes. Y cuando ese mes termina, yo ya estaba escribiendo. Entonces, eso también me cargaba. Hice mi catarsis en mi libro y en mis redes sociales. Entonces, ya cuando todo eso ya bajó, que puede haber sido bastantes meses, ya la herida, no es que sanó la herida, pero fue más fácil, Claro. ¿no? Ya estaba más controlada. Sí, Tú decides escribir en tus redes sociales. sí. ¿No? Continuar con lo que hacía Sí. Pedro. ¿Por qué tomas esta decisión? Guardando distancias, por supuesto, ¿no? Porque él me dijo, es ¿Sí? locazo, nadie me va a creer, pero es mi forma de pensar. Yo estaba en mi cama con María José el día 3, María José a mi costado, y yo estaba echada con Majo, pues ya, no sé si estaba normal. Y me acuerdo perfecto que me siento así, le digo, Majo, Pedro me ha dicho que escriba, voy a escribir. Me dijo, ¿qué? Pedro me dijo, amor, reina, voy a escribir en mis redes como hacía Pedro, voy a ser como él, la gente lo necesita. A él, ¿no? Te juro que Pedro me ha dicho esto. Mamá, puedes hacer lo que tú quieras. Yo te apoyo en lo que tú decidas. Y empecé a escribir. ¿Fue como un pensamiento que vino a tu cabeza, un Sí, sueño? y me ha pasado un par de veces más cosas, Sí. así que digo... Como si él lo hubiera puesto ahí. Sí. Una vez me llamó Patricio a los pocos días y me dice, cuñada, ¿cómo estás? Y yo, bueno, acá, bien, gracias. No sé qué. Pedro me ha dicho que te llame. Ay, Patricio, yo también quiero que me hable. Por eso estoy llamando a ver cómo te sientes. Me ha dicho, oye, llama a Cintia, pregúntale cómo están mis hijos. Así que te estoy llamando. Yo quiero que me hable, Ay. Patricio, ¿qué tengo que hacer? Ya llegará tu momento, me decía. Qué lindo. Sí. Wow. Y ya, pues esa vez me habló, ayer me habló. No lo voy a contar, pero me habló. No lo sueño, pero siento que pasan cosas y digo, esto es Pedro. Lo caso. Nunca me había pasado, ¿ah? Me pasa muy poco porque ya es año y medio, pero no lo sueño todavía. Algún día lo soñaré. Pero ¿Crees que es la forma que tiene él de comunicarse? Yo- Yo siento, no sé, que las personas que se van de este mundo, de alguna forma se comunican, ¿no? Sí. Mandan alguna señal, Ya, pero algo. tiene un nombre, es el glitch de la vida. El glitch. El glitch. Yo creo que la muerte es 1000 veces mejor, ahora lo creo, ¿ah? Que lo que estamos. Pero hay un glitch porque nada es perfecto. Y mis colibríes son un glitch. Te juro que nunca había visto un colibrí, ahora vive uno frente a mi casa. Vive uno en el patio de María José. Sí. Y el día que mi suegra se va, que fue hace poco, estábamos en el hospital, Patricio, María Fe, mis 3 hijos, el esposo de mi hija, yo y el mejor amigo María Fe y la enamorada de Patricio. Ahí ya había mi suegra, ese día se había ido. 2 colibríes en el hospital, en el árbol, 2. No me vas lo tengo grabado, si nadie me cree, lo tengo grabado, me mandas un WhatsApp y te mando el video. No puede ser tanta casualidad. No puede ser, pues. Entonces la vida también tiene glitches. Entonces es como un error del mundo. Ajá. Y entonces ellos aprovechan en decir, te amo, acá estoy. Estoy Yo bien. también estoy presente, ¿no? En ese momento tan importante. O sea, Exacto. bueno, Y tan familiar. para María Fe, mi cuñada me dice, Rosy está con Pedro, nos están diciendo Claro. estamos juntos. o quizás él vino como a recogerla. Sí, y bonito. Entonces, como que respiras, como que sueltas y dices, ellos están bien, ¿no? Ay, yo lo veo así, ya me parece hasta romántico. Sí. Pero es que la vida también, yo creo que es romántica, o sea, hay que verlo así, ¿no? Sí, hay que verla. Cada uno interpreta las cosas, ¿no? Exacto. A mí me parece algo lindo, Sí. esa historia del colibrí. Sí, Bueno, tus redes se vuelven un boom. se vuelven un boom. Y cada vez que subes un post, y Sí. más cuando es una foto con Pedro, Sí, es un boom. Eso me dice nuevamente que la gente lo necesita.
Sí. Entonces ahora que no trabajo, estoy recién organizándome para hacer cosas de Pedro, porque la gente lo quiere tanto y su música, como me dice todo el mundo, es el soundtrack de mi vida, que ya me dicen eso 1000 veces. Queremos hacer el legado y yo, cosas bonitas de Pedro. ¿Por qué no? Así como abrir la iglesia, ¿por qué no hacer algo para que la gente lo vaya a querer, lo disfrute, se ría, se acuerde, 1000 cosas? ¿Cómo nace la historia del libro? La idea del libro. La idea del libro también me nació a mí. Como escribía en mis redes y eran tan exitosas, dije, voy a contar de Pedro. Es que yo soy si algo que soy agradecida, ¿ya? Entonces yo agradezco tanto a la gente que es maravillosa, qué bestia. Yo tengo esa ventaja de poder ser un poquito personaje público. Entonces el amor hacia Pedro me lo quieren dar a mí. Me tocan y me dicen, sienten que soy Pedro, ¿ya? Bueno, eso antes un poco más, ahora es un poquito más por mí. Entonces en esa época dije, voy a contar de Pedro, esta gente se lo merece. Gracias a ellas no me he tirado del piso 14. Entonces, empecé a escribir el libro y contando un poquito más del Pedro ser humano, más que del artista, ¿no? Pedro te heredó el cariño de la gente. Sí. Ahora, obviamente, creo que tú lo has fortalecido, lo has mantenido, ¿no? Porque, de nuevo, la gente sigue entrando a ver tus posts, siguen comprando el libro. El libro fue un éxito y dijiste que ya eres un poquito figura pública. Yo creo que ahora sí, ya eres tú la figura pública, ¿no? Ya. Es que claro, para empezar, ¿no? Has hecho este libro maravilloso que fue un boom también cuando salió. Sí, fue un éxito. Y también, pues, tienes mucha presencia en redes, en entrevistas. Sí. Además, ahora también con Tomás, que vamos a hablar del legado de Pedro. Pero bueno, ¿cómo te sentiste con el éxito? Bueno, Planeta me dijo éxito asegurado. Yo nunca había escrito un libro. Sí había escrito algunas cosas. La editora no me cambió nada. Sí. No editaron casi nada. Lo han mantenido recontra real como yo lo escribí. Creo que lo único que han hecho es poner el orden cronológico de las cosas. Y nada, fue un éxito, pero eso es todo lo que voy a compartir de Pedro. Ya no voy a compartir más en un libro. Ya estoy escribiendo mi segundo libro, pero ya es novela. Y obviamente, ¿qué me caracteriza? La sensualidad y la sexualidad. Entonces, es una novela. No viene a ser una novela erótica, no. Pero quiero meterle un poco de... Es novela. Ok. Pero todas las novelas están basadas en algo real. Entonces, como conozco mucho de la sensualidad por el esposo que he tenido, quiero meterle bastante de eso. Claro. Tiene matices sensuales, pero sin llegar a de ser... amor, sí, sin ser brusco ni feo, ¿no? Qué bonito. ¿Cuándo va a salir? ¿Tiene una Todavía fecha? No. Planeta no me está presionando con las fechas y yo ya lo estoy escribiendo un poquito. De poco a poco. ¿Cómo haces para escribir? ¿Tienes como una fecha o a cierta hora? No, a veces... Ya, la inspiración. Lo caso, porque Pedro me decía, amor, un ratito. Y agarraba su celular, silbaba o cualquier cosa, o en el piano. Ya, yo a veces estoy en mi X y ping, y se me la cabeza. Y quiero escribir en mi celular en notes, pero digo, ya regresará, pero me queda un poquito. Entonces tengo que sentarme y toda la vaina a escribir, ¿no? Pero agarro mi computadora y en mi computadora, al toque. Sí. Qué loco. Parece Cuando te nace, parece que lo tenía. Sí, parece que lo tenía. Por supuesto, si no hubieras podido escribir el libro. Sí, claro. Parece que lo tenía o he aprendido de él. Hablemos un poco de la carrera de Tomás. Cómo él tomó esta decisión de continuar, ¿no? Y fue tan bien recibido porque además Tomás es muy parecido a Pedro. Sí. Físicamente, su voz también considero que es muy similar. Sí. ¿Tú lo apoyaste en esta decisión? Claro. Tomás, lo que nadie sabe, bueno, él ya lo ha dicho. Es que él se ha estado preparando hace años, 2 años antes que Pedro se vaya. Sí quería dedicarse a la música. Sí, grabó varios temas, pero de Pedro, ¿no? Entonces Pedro le decía, te falta, todavía no. Pedro lo metió a clase de canto. Volvía a grabar en el estudio de Pedro, donde Pedro grababa, y nos traía las grabaciones de nuevo. Y yo le decía, Tomasito, tienes una oportunidad para causar una primera impresión. Todavía no estás preparado. Chibolo, pues tenía 17 años, 16, 17. Hay que darle un poquito más. Y de ahí medio que se durmió la cosa. Y cuando hacemos el concierto en febrero, ¿no? De la despedida, él sube al escenario con Arena Hash. María José, él, Patricio y Arturo. Y dijo, esto es lo mío. O sea, lo que yo quería hacer es real. O sea, esto es lo mío. Y al poco tiempo, Pierre Aguilar, su manager, me llama
Y me dice, he visto a Tomás pero de la nada, o sea, no nos hablábamos así. He visto a Tomás, lo quiero manejar, quiero apostar por él. Y así fue. Y Pierre ya pues le metió todo, lo metió a clases de canto con otro. Ya Tomás ahora ha ido mejorando muchísimo. Ahorita ha lanzado 3 temas propios. Los otros son de Pedro, pero pronto se vienen cosas nuevas de Tomás, ¿no? Ahora, yo lo estoy apoyando porque conozco la industria, pero es otra industria. Ha cambiado, pues, ¿no? Es otra ha cosa. mutado, sí. Ahora son marcas. Todo es digital. Si no pegas en TikTok, la radio no te pasa. O sea, es locazo, es otra cosa. Creo que yo estoy ahí más que nada para la parte emocional y los contratos, esas cosas, pero... Es vivirlo desde otra perspectiva, locazo. Pero también en otro mundo, pues ya es totalmente otra diferente. Época. Sí. Sin redes sociales no eres nada, pero cuando tocaba casi nada existían las redes sociales. Sí, pues todavía es otra cosa. Entonces estoy aprendiendo de nuevo, pero lo estoy viviendo todo de nuevo, a los conciertos, a los backstage, a a las giras, porque obviamente ya fue a miles de giras de Tomás, ¿no? La mamá pesada ahí, pero ahí estoy. Y aparte... es chibolo, pues. Claro. Es que yo creo también que los artistas jóvenes necesitan una guía, porque también es fácil perderse, ¿no? Sí. Yo creo que Pedro es un ejemplo increíble de cómo uno puede ser artista, famoso, humilde, padre de familia, ¿no? Sin llegar a caer en todos estos estereotipos Vicios. de atrás de vicios, de lo que uno considera que es una estrella de rock y que en muchos casos es cierto, pues por Sí, eso claro. justamente es un estereotipo. Claro. Y él no, él era todo lo contrario. Entonces creo que ahí tiene Pero no un gran podemos ejemplo, nunca, Tomás. lo que yo ya aprendí es que nunca puedo comparar a Tomás con Pedro, ¿no? Porque son totalmente diferentes seres humanos. Sí. A pesar de que se parecen muchísimo y el tono de voz es bien parecido y cantan las mismas canciones. Pero Tomás va a hacer su camino. Sí sabemos que es el pop rock, pero a veces se le entran unas locuras de rap y cosas así, hasta que encuentre su esencia al 1000. Ha compuesto una canción que va a lanzar pronto espectacular. Bueno, yo no soy objetiva, ¿no? Se me cae la baba. Pero la humildad en el escenario, Tomás ya la demostró también. Sí. Súper humilde. Y es más un frontman o un showman que un... no sé cómo se dice. O sea, como no toca instrumento, okay. Como no usa instrumentos, solo Okay. es frontman. Te mueres. Es mucho más divertido que Pedro, ¿no? Cada uno tenía su estilo. Pero bueno, no los comparemos. Claro, no, por supuesto. Yo creo que él es un gran impulso. Por supuesto que su papá ya ha tenido toda esta fama y todo este éxito. Pero él tiene que ganarse a su público, ¿no? E ir generando sus propios fans, que siempre lo van a acompañar. Sí. Y que tiene un poco esta esencia de Pedro, pero no es Pedro. Sí. Mira, cuando Pedro empezó a tocar como solista, no como Arena, como solista, Pedro cantaba sus canciones y de los Rolling Stones. Yo lo pongo así. Tomás ahorita canta sus canciones, que no son tan conocidas, y las de Pedro. Llegará el momento en que Tomás solo cante las de Tomás, alguna de Pedro. Claro, y Pedro una que otra. Después ya dejó de cantar Rolling Stones y cantaba solo Pedro, ¿no? Entonces, más o menos lo enfoco así. ¿Tienes una canción favorita de Pedro? Obviamente, el tema del adiós es mi canción número 1 del mundo mundial, que la amo. Habla de la infidelidad, pero lo habla tan bonito que te juro que yo lo perdono. Es poético como habla de la infidelidad. Tienes que escucharla y me escribes, ¿ah? Claro. El tema del adiós es mi top número 1. Y después hay otra que se llama El túnel del tiempo, que no fue conocida, pero es un rock espectacular, ¿ah? Buenísima. No habla de la infidelidad, pero habla del sexo. ¿Cuántas canciones crees que te haya escrito Pedro? ¿O te decía cuando te escribió Solo una canción? una. Solo una te escribió. Una única canción dedicada a mí que se llama China Wife, esposa china, me decía China, y es instrumental. Es la única. Sí. Todo lo demás es comercial. O sea, solo Talk Show es real. Talk Todo Show lo es demás real. es invento. Me encanta Talk Show. Sí, Qué bueno esa saber es su que es vida. real. Esa es su vida. Wow. Se le murió a su primera enamorada, sí. Wow. Hoy día, ¿cómo describes tu vida, ¿no? Lo que quieres hacer, ¿en qué etapa de tu vida estás? Mira, estoy en el torbellino nuevamente, pero personal. Quiero seguir escribiendo, quiero hacer cosas de Pedro para la gente. Sigo con mi emprendimiento. Es como raro porque son varias cosas. Entonces, pero no me estreso. Creo que es un tiempo para mí y lo que me demore en encontrar mi camino será lo que me tenga que demorar. Estoy súper presente para mis hijos, o sea, ellos para mí, mejor dicho. Y mi entorno más cercano es mi prioridad ahorita.
y me estoy tomando las cosas con calma. Eso estoy haciendo. No estoy, que tengo que llegar acá, que tengo que lograr esto. No, eso no. Estoy tranquila, tratando de ver qué voy a hacer con mi vida porque mi mitad ya no está. Entonces estoy tan acostumbrada, porque te acostumbras, ¿no? Que todavía estoy viendo qué voy a hacer. Sí. ¿Te pasa que ya estabas tan acostumbrada, ¿no? A una rutina y estar con Pedro, que a veces cuando, yo creo al menos me ha pasado, que se va una persona, aún piensas, por ejemplo, voy a abrir la puerta y lo voy a ver, o voy a girar y algo voy a leer su No, lo que me post? pasa es que vivo algo y digo, ¡ay! No se lo puedo mandar porque yo todo le mandaba por WhatsApp. Todo en mis viajes, en esto. O una estupidez de la esquina. Tú le enseñabas el mundo. No. Sí. O hacía que él disfrute conmigo, ¿no? Pero ahora ya no puedo, pues entonces no tengo quién, porque a nadie le interesa como a él le interesaba, ¿no? Y no quiero aburrir a nadie, ¿no? Aparte teníamos nuestro idioma. Entonces, eso me pasa. Pero no es que voy a abrir el closet y bueno, sus cosas siguen todas ahí en mi casa, ¿no? Sí. Pero no me pasa eso. Eso, lo único es que como vivíamos en WhatsApp los dos, eso me pasa. Claro, eso extrañas. Eso extraño, sí. ¿Te gusta, estás disfrutando reencontrar quizás de camino, de a dónde ir? Sí, estoy en la búsqueda, pero no sé todavía. Estoy, ¿sabes qué? Hay un lema en inglés que dice, it's a no plan plan. Es un plan sin plan. No tengo planes, no tengo planeado el plan, ¿entiendes? Claro. Entonces, pero se te pueden abrir muchos caminos a la vez, sí, ¿no? se están abriendo algunos bonitos, bienvenidos. Justo ayer se abrió uno bien bonito que ya se enterarán. Pero no tengo apuro ni presión de nadie. Entonces, solo quiero hacer las cosas bien y éticamente. Qué bonito. Qué bueno, qué importante. Sí. ¿Qué consejo le puedes dar desde tu experiencia a esas esposas o madres o esposos también, padres, cuidadores, que son cuidadores principal de una persona que necesita mucha atención? Mira, es un camino muy difícil, totalmente caminable, pero lo que yo hice cuando lo descubrí fue, como es un camino tan duro y tan difícil, porque lo es, no puedes, hasta que no lo vives no lo sabes, pero en ese mismo camino hay destellos de luz, ¿ya? Destellos de luz que tienes que chapar y disfrutarlos porque están, pero tienes que identificarlos. Si no los identificas, se te van a ir y va a ser oscuro siempre, pero los destellos están ahí. Y no solo eso, tú puedes crear los destellos, ¿no? Entonces, como yo dije en mi TED Talk, lo que se llamaba Encuentra tus salvavidas, los salvavidas están, te los tiran, pero tienes que encontrarlos y tienes que identificarlos para poder vivirlos y no vivir en la sombra o en la penumbra, porque es un camino muy duro. No solamente, o sea, si para el enfermo es duro, claro, para ti es duro, imagínate para el enfermo. Entonces, yo aprendí a no quejarme frente al enfermo. Obviamente me quejaba, lloraba como la loca en el baño, pero se puede, todo se puede. Uno piensa, ay, no voy a poder, porque piensas eso al principio, pero alucina que la fuerza la tenemos, se puede 100%. ¿Cuál crees que es la cualidad más importante tuya que te ha permitido sostener y pasar todo esto? La lealtad. La lealtad es todo. La lealtad, la bondad y la verdad. Eso, porque va de la mano, porque si tú no eres leal, no vas a poder. Tienes que ser leal a ti misma y el amor, obviamente, ¿no? El amor, como persona. O sea, ya cuando amas, todo pasa a un segundo plano, ¿no? ¿Qué consejo también le podrías dar a las personas que se aman, a las parejas nuevas, a los matrimonios, para conservar este amor tan bonito como el que ustedes vivieron? La complicidad. Uno tiene que ceder siempre. No picarse, lo malo conviértelo en pícaro. Hablen el mismo idioma. Podría dar 1000 consejos que he vivido. Disfrutar al máximo. Tienes que estar enamorada de tu pareja, pues. O sea, tiene que prenderte, como decía Pedro. Tiene que gustarte. Tienes que admirarlo. Tienes que, no solo tienes que hacerlo también para tu pareja, ¿no? O sea, recibir y dar. Pero la complicidad es todo, ¿eh? O sea, si tú quieres
hacer algo y el otro no, lleguen a un acuerdo, lleguen a lo que a los dos sean felices, sea lo que sea, ¿no? Siempre se puede. Siempre se puede llegar a un puede. punto medio. Sí. Ahora, tu libro, Esposo Mío, ha sido leído por miles de personas. ¿Qué crees que es lo más bonito de este libro? ¿Qué es lo que te hace sentir más orgullosa? La verdad, todo es íntimo y que Pedro y yo somos como la pareja que está abajo, cualquier ser humano, o sea, de repente te puede servir, porque te puede servir para el duelo, te puede servir para pareja, te puede servir para todo, o sea, somos dos personas normales que, bueno, él estaba expuesto al público, pero hay un Cintia y Pedro en todos lados. ¿Por qué escogiste esta foto? La escogió la editorial, yo escogí otra. Pero esa foto es linda porque está en sus manos, está su mirada y está... Dime si no hay una complicidad en esa foto. Sí, por supuesto. Sí. Son dos personas que se aman. Sí. Bueno, Cintia, muchas gracias por venir. Gracias, qué linda. Yo creo que Pedro fue una persona maravillosa, que ha dejado un legado increíble, que este país lo ama, que a través de su música ha compartido tantos hogares y ha salvado a tanta gente, las ha hecho sentirse mejor, los ha acompañado, que es lo que hace la música. Quizás toda esta bondad, ¿no? Y todo lo bueno que él era y lo buen esposo y buen padre que era, hace que la gente lo vaya a querer para siempre. Y también quizás se conocieron tan jóvenes porque él no tenía tanto tiempo en este mundo, ¿no? Exacto, alucina. Sí, qué bonito. Fue prestado, es más allá de lo normal ese ser humano. Sí. Porque a pesar de que ustedes empezaron una relación muy joven, pues fue hasta que la muerte los separó de este plano terrenal. Sí, así es. Se reencontrarán seguramente. De todas maneras. Estoy esperando. Que me esperen más. Paciencia. Bastante todavía. Paciencia, sí. Bueno, si no. Si es bastante o poco, será lo que tenga que hacer. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias. Gracias a ustedes por ver este episodio. Abajo van a estar las redes sociales de Cintia, que seguramente ya la siguen. También pues la de su emprendimiento. Y compren el libro Esposo Mío y también vamos a estar atentos a la siguiente novela que saques. Bueno, la primera novela que saques, Sí, ¿no? la primera, sí. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un gusto poder hablar contigo. Y bueno, creo que todos después de esto deberíamos ir a escuchar una canción de Pedro al menos. Nos vemos. Bye, bye. Bye. Chao.